Buenos días. Le damos las gracias por conectarse con nosotros y estar un ratito compartiendo en este conversatorio. Hace un par de semanas tuvimos a Freddy Millán, presidente de USIG, y hoy traemos con nosotros un invitado especial. Este invitado especial es catedrático de la Universidad Interamericana, profesor obviamente, tiene doctorado en economía de la Universidad de Tulane. Muchos de ustedes lo conocen porque lo podemos ver en los medios, en entrevistas, en los periódicos, etc. Y es mi buen amigo y gran amigo Antonio Fernós Sagebien. Ahorita estábamos conversando en lo que hacíamos tiempo para empezar este conversatorio y empezamos a hablar un poquito de historia. A mí me gusta mucho la historia y empecé a hablarle del abuelo, que era Antonio Fernós Isern. Antonio Fernós Isern, creo que fue, corrígeme, el primer médico cardiólogo puertorriqueño. Sí. Y fue comisionado residente en Washington con varios, en este caso con Jesús T. Piñero, que fue donde comenzó, y con Luis Muñoz Marín. Hasta el 1919 años estuvo como comisionado en Washington. Una eminencia, tremenda persona. Si leen historia, se los recomiendo. Estaremos conversando sobre el mercado hipotecario de Puerto Rico. Tenemos poco tiempo, por lo que trataremos de abarcar los temas más importantes. Antes de comenzar, le voy a hacer una pequeñita anécdota. Una vez tuve yo que hacer ajustes económicos en mi hogar, en mi casa, ¿verdad? Porque en esto de la economía está la forma micro y de forma macro. Macroeconomics y microeconomics. En el micro, cuando uno se mira en el hogar de uno, ¿verdad? Como familia, pues una vez le digo yo a mi esposa, y saludos a Yadira, que nos está viendo. Yo lo obligué a que te saludara. Sí. Y entonces Yadira me hizo una pregunta, que es la pregunta que vamos a utilizar de pie forzado aquí, que es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ella se debe estar riendo ahora mismo, porque me acuerdo que me lo digo bien seria. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y entonces, yo voy a hacer un poquito de historia pequeña, y se lo comenté ahorita a Antonio, sobre en el 1976, en septiembre de 1976, y por cierto, yo soy de las personas que cuando hablo con mis hijos o hablo con alguien en una conversación siempre trato de ubicarme de acuerdo quién era presidente en Estados Unidos y quién era gobernador en Puerto Rico. Es para poder ubicarme en el tiempo, ¿verdad? En septiembre de 1976, cuando Rafael Hernández Colón estaba en su último, no término, sino en el cuatrenio, ¿verdad? El primer cuatrenio de él, y en noviembre pues gana Carlos Romero Barceló. Y se fundó en el septiembre de 1976, se creó la ley, 936 a través del Congreso de Estados Unidos. En el 1996, el Congreso mismo nos dieron 10 años para asimilar el fin de las 936. Ahí quien estaba de gobernador era Pedro Rosselló y quien estaba de comisionado residente en Washington era Romero Barceló. Que por cierto, lo curioso era que Romero Barceló no quería las 936, tendría su situación, ¿verdad?, de política, y costaba trabajo poder decir, pero vea que ¿quién va a sustituir las 936? Después en el 2006, cuando pasaron esos 10 años, que estaba Aníbal Acevedo Vilá está, ¿verdad?, en propiedad en los periódicos, en ciertas noticias, estableció, dice, nos quitaron las 936, pero no nos dieron el sustituto. ¿Quién nos va a sustituir las 936? Solamente para que tengan una idea, la importancia de las 936 en esos momentos, el 47% de los fondos depositados en los bancos de Puerto Rico venían de las 936. 47%. ¿Ok? En las 936 crearon 100,000 empleos directos y más de 300,000 empleos indirectos, que poco a poco fueron reduciéndose. Hubo una gran recesión, como bien decía Aníbal Acevedo Vilá, del 2006 en adelante. Entonces, volviendo a cómo llegamos hasta aquí, vinieron los huracanes Irma y María en el 2017, y estos huracanes que hicieron mucho daño, destruyeron mucho a Puerto Rico, pero gracias a estos huracanes vinieron los fondos de CDBG-DR, Community Development Block Grant Disaster Recovery. ¿Okay? Y luego el 2020 al 2022 tuvimos la pandemia. Gracias a estos fondos del CDBG, que no tenía que ver con tenían que ver con Irma y María, no tenía que ver con la pandemia, se creó el Home Buyer Assistance Program, la asistencia al comprador. Nosotros en la banca hipotecaria, gracias a este programa, tenemos muchos préstamos. Más de 12,000 familias se han beneficiado de este programa
donde por promedio le han dado 40, todavía está activo el programa, entendemos que va a durar como hasta julio. Ahorita no, hace un tiempo escuché a la nueva secretaria de Vivienda que iban a tratar de conseguir más fondos, a ver si lo extendían hasta diciembre. Vamos a ver si eso sucede. Pero hasta ahora los fondos que quedan nos da como para llegar hasta julio con estos fondos, que han permitido a más de 12,000 familias, como dije antes, adquirir su primer hogar. En Puerto Rico tenemos 3 fuentes principales de originar un préstamo hipotecario. La primera son los bancos especializados hipotecarios, la segunda son los bancos comerciales. Aquí en Puerto Rico, by the way, en la época de las 936, en Puerto Rico había 19 bancos comerciales. Hoy en día son muchos menos. Los 3 principales los conocemos: Banco Popular como el más grande, First Bank, Oriental, está Banesco, está NAIF, que por ahí también surge ahora con la cuestión esta digital, pero de 19 bancos, ¿verdad?, a 5 o 6 que nos quedan, pues es una diferencia bastante marcada. En OSIF, según OSIF, en febrero del año 2014, habían 424.500 hipotecas activas para 43 billones de dólares en los diferentes administradores de hipotecas, lo que conocemos como servicers. 424.500. Para junio de 2024, habían 346.900 hipotecas activas para 29.8 billones. O sea, de 43 billones, estamos actualmente en 29.8 billones de dólares en hipotecas activas. Hay una diferencia de 77.559 hipotecas menos que hace 10 años y 13.2 billones menos en hipotecas. En el 2014, termino con esto, para dejar entonces a Antonio en su presentación. En el 2014 habían 17.285 hipotecas en proceso de ejecución. Y en junio del 2024 habían 3.991. Una gran diferencia también bien marcada. En el 2016, antes de los huracanes Irma y María, se ejecutaron 5.554 hipotecas. Y en el 2023 se ejecutaron 2.315. Y en el 2024 solamente 1.300 ejecuciones hipotecarias, aproximadamente. ¿Okay? La delincuencia actual está en su nivel histórico más bajo. Está en 6.3, sin contar las hipotecas que tienen 6 meses o más en delincuencia, que ya esas entran en un nivel ya de proceso de preejecución, ¿verdad? Pero como hay una escasez, que lo vamos a hablar después ahorita, de inventario de propiedades, estas propiedades, que aunque suene 1.3, con 6 meses o más en atraso, de 350.000 hipotecas, por decir un número, pues dirá que son bastantes. Pero el problema es que nunca llegan a ejecutarse, porque por la escasez de inventario logran venderlas antes de llevarla a cabo una ejecución. ¿Okay? Entonces ahora, a lo que vinimos, ¿verdad? Vinimos a escuchar a Antonio más que a escucharme a mí, pero hablemos de intereses hipotecarios, las tendencias laborales, inflación, políticas de la Fed, deuda de Estados Unidos, inventario de propiedades existentes y proyectos nuevos, liquidez de los bancos comerciales. Son temas que quisiéramos abarcar. Vamos a ver si el tiempo nos da. Dejo con ustedes al profesor Antonio Fernós Sajebien. Pues buenos días. Gracias al MBA, sobre todo pues a Ricardo y a Peter por la invitación, por darme la oportunidad de estar un ratito aquí con ustedes. Siempre es un gusto. Ricardo va a estar en los controles, me va a estar asistiendo en lo que se hace la presentación del PowerPoint que traje. Así que, como dicen en la radio, Ricardo, tú estás en los controles. Vamos a ver entonces a empezar el PowerPoint. Nosotros los economistas, pásala, ya la medida o el indicador de excelencia en lo que nosotros trabajamos para medir el tamaño de la economía es el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto no es otra cosa que el valor de la producción de tanto los artículos como los servicios que se dan geográficamente en un país, en este caso. Y en este momento estamos viendo cuál ha sido de los últimos años la tasa de crecimiento de ese Producto Interno Bruto, lo que en inglés es GDP, Gross Domestic Product, para los Estados Unidos, y lo que estamos viendo es una tasa de crecimiento saludable. Los economistas hablamos de una tasa de crecimiento saludable, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es una de las economías más grandes del mundo, la mayor ya es China, pero un país avanzado, industrializado,
tasas de crecimiento económico saludable es cualquier cosa entre el 1.5 y el 3.5. Así que vemos a Estados Unidos creciendo, trimestralmente hablando, que lo tienen en la pantalla, a un ritmo saludable. Claro, hubo uno en específico, pues el tercer trimestre del 2023, que fue un poco más alto. Eso también pues tiene que ver con algunos de los disloques que ha habido, sobre todo por las cosas que pasan en la economía, pero de la misma manera, cuando vemos la próxima gráfica, es importante también que una de las cosas que la Reserva Federal mira es la inflación, pero la inflación a nivel de los productores. No olvidemos que nosotros como consumidores siempre vamos a ver la inflación a través del índice de precio al consumidor, lo que se llama en inglés el CPI, pero son a precios de góndola, a precios retail. La Reserva Federal hace este tipo del desempeño de sus funciones a la política monetaria para cualquier banco, a sus clientes. Y los clientes de la Reserva Federal no son los individuos, son los bancos del sistema y alguna otra corporación que sea lo suficientemente grande para que sea lo que llaman en inglés financial in nature, y entonces entra. Por lo tanto, el indicador fundamental para inflación que toma a cabo la política monetaria del Fed es lo que se llama el índice de precio al productor, en este caso el consumer price para los gastos de consumo de consumo de las personas a nivel macro. Y aquí sí podemos ver algo relativamente distinto, porque vemos que en los primeros trimestres del 2022 estaban por encima del 7% y empiezan a bajar paulatinamente hasta llegar a un proceso de tasas de crecimiento saludable. Fíjense que de todas maneras lo que está aquí detrás, sobre todo para la Reserva Federal, es que el crecimiento de la economía y el crecimiento del nivel de precios, o sea, la velocidad en que los precios aumentan o se reducen, que es la inflación. No olviden que la inflación no mide si los precios están altos o si los precios están bajos. Es la aceleración de ese crecimiento en los precios. A esos efectos vemos que en los últimos trimestres la economía de los Estados Unidos, en términos de la inflación a nivel de productor, ha terminado en una tasa de crecimiento que es mucho más cómoda que los primeros trimestres de la gráfica, que estaban al 7, casi al 8%. Y eso es lo que causa inflación, porque si el productor está teniendo inflación a través de la cadena de distribución, o sea, es lo que se llama el efecto cascada, y eventualmente quien termina pagando eso es el consumidor. En la próxima gráfica, esto es interesante porque vemos lo que mencionaba Peter hace unos minutos de todas estas ayudas que a través de la pandemia se implantaron, ya fueron, sobre todo desde el punto de vista de la política fiscal, se dieron unas ayudas por parte del gobierno federal, unas del aquel entonces era el presidente Trump, después el presidente Biden, y una inyección de liquidez al sistema, pero una fue directo al consumidor, y otras ayudas que fueron a los productores, pero eventualmente era para salvaguardar sobre todo los empleos del día a pie. Y vemos entonces cómo en la última de las gráficas que dice Personal Current Transfer Receipts, hay dos picos, de hecho hay tres picos, pero hay dos picos fundamentales en el segundo trimestre del 2020 y después en el segundo trimestre del 2021. Y ahí es que vemos toda esa liquidez, ese dinero en efectivo que definitivamente le dio un boost en purchasing power. O sea, fíjense que esto implica que a la hora de hablar de banqueros y hablar del pago, hay willingness and ability to pay, porque el consumidor tiene mucha liquidez y tiene purchasing power en la mano, por lo tanto, le da una capacidad superior de poder cualificar para los productos que sea que esté trabajando. En la próxima gráfica lo tengo un poco más desde el punto de vista macro otra vez, porque quiero que vean cómo, aunque hubo un disloque en términos de la producción industrial de los Estados Unidos, producto de la recesión breve que tuvimos por la pandemia, hay una recuperación vertiginosamente rápida y se pudo establecer en el muy corto plazo, fíjense que estoy hablando de 1 año, 2 años, volver a los niveles pre-pandemia.
En la próxima gráfica podemos de todas maneras ver cómo la Universidad de Michigan lleva muchos años haciendo este sondeo relámpago tanto a productores como a consumidores de entonces qué es lo que ellos entienden que va a pasar. Fíjense que en este tipo de cosas, como dice el americano, perception becomes reality. Así que es bien importante saber qué le pasa a la gente. Si la gente entiende que hay mucha incertidumbre, pues entonces no gasta, empieza a ahorrar, no sabe para cuándo viene una sorpresa. Y aunque hubo una reducción significativa, sobre todo producto de la cuestión estructural de la pandemia, no se ha podido volver en términos del sentimiento del consumidor de que se siente confiado a los niveles pre-pandemia. Esto también crea una situación específica porque hay una masa que está ahí de consumidores que todavía no se siente cómodo con las situaciones económicas actuales y puede que esto haya un proceso de un delay en la toma de decisiones. Sin embargo, explicarlo la próxima. Uno de los temas en específico que es a nivel macro, cosa que nos trae el nivel de deuda del gobierno federal. Ya vimos en algunas gráficas cómo hubo un aumento en la liquidez producto de la política fiscal de los Estados Unidos para ayudar al consumidor. Bueno, pues alguien tiene que pagar eso. Y se refleja en los niveles de deuda que tiene Estados Unidos a través de la emisión de bonos. Y vemos cómo después de la pandemia hay un aumento, pero después de la pandemia sigue habiendo un aumento porque la deuda se sigue acumulando, sobre todo porque no ha habido los suficientes ingresos para amortizar todo el principal y se sigue aumentando, se sigue refinanciando la deuda y el monto total adeudado tiene un efecto bola de nieve. Y fíjense cómo ahora, en la próxima gráfica también lo podemos ver en términos de cómo va la proporción de toda esa deuda del gobierno de los Estados Unidos cuando lo vemos en referencia al Producto Interno Bruto. Vemos cómo se aumenta la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. No olvidemos que el Producto Interno Bruto es el valor de la producción, tanto el artículo, ¿verdad?, como servicio. Y vemos de todas maneras cuando Estados Unidos entra en esta situación, es una situación que no necesariamente es algo saludable, pero era lo que había que hacer. Las otras economías avanzadas del mundo tuvieron que hacer lo mismo. En específico puse Japón porque además de Japón tener una situación de proporción de deuda versus el Producto Interno Bruto desde la Segunda Guerra Mundial no ha podido trabajar su cuestión estructural y tiene un nivel de apalancamiento o de deuda excesivo. Fíjense cómo no solamente Estados Unidos, sino que la economía alemana, la economía china, la economía de Reino Unido, de Inglaterra, tuvo que hacer lo mismo y tuvieron que entrar en políticas, lo que se llama expansivas, por el lado del gasto, a través de la política fiscal para salvaguardar la economía y darle resiliencia a la economía, no solamente al consumidor, sino a través del productor. En la próxima vamos a entrar entonces ya en específico en el sistema monetario. De la misma manera que se ve un aumento en la deuda del gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal entró de forma agresiva para poder darle liquidez al sistema. Y ahí vemos cómo durante la pandemia, la cuestión de la estructura, de cómo entonces la Reserva empieza a limpiarle el balance sheet a los bancos y empieza a plantearse como herramienta darle activos de mejor calidad y la Reserva Federal a absorber los activos de menor calidad. Eso siguió a través de los 2-3 años hasta que después ha ido menguando poco a poco, sobre todo por los vencimientos de esa deuda, y la Reserva Federal ha podido entonces entrar en un proceso de desapalancamiento o deleveraging de forma gradual, aunque todavía estamos a niveles muy superiores a lo que era previo a la pandemia. En la próxima gráfica vamos a ver entonces lo que los economistas nos gusta trabajar y ver, y es cómo la base monetaria se expandió. La base monetaria es todo lo que tiene que ver con la emisión de dinero. Como se inyectó dinero a los consumidores, sus balances en sus cuentas, tanto de cheques como de savings, aumentó. Se le dio una inyección de liquidez al sistema de manera artificial, que ya vimos que se financió por bonos del Tesoro, pero
todo el mundo vio cómo sus cuentas de banco de la noche a la mañana tenían más liquidez. En la próxima gráfica vemos cómo el crecimiento de lo que se denomina en economía monetaria el M1, que son los balances en las cuentas de ahorro de cheque, pero lo que son las cuentas con mayor liquidez, los time deposits, no estamos hablando de certificados de ahorro, sino lo que es cuenta corriente. Todo ese financiamiento que hizo el gobierno para darle liquidez implicó un aumento de 344% en todas estas cuentas de cheques y ahorros en instituciones que son parte del sistema monetario de los Estados Unidos, incluyendo obviamente Puerto Rico. Así que tenemos que darnos cuenta, nos dieron una inyección de liquidez brutal. Tan es así que en algún momento algunas personas pudieron ser hasta tener un resultado más rentable, teniendo más liquidez, teniendo más ingresos durante un proceso que se supone que le haya generado pérdidas o falta de ingresos, pudieron complementarlo y mitigarlo a través de las distintas ayudas que hubo a través del gobierno. En la próxima podemos empezar entonces a trabajar lo que yo llamo la economía real, lo que pasa en el mundo real, el mercado de trabajo. Fíjense cómo en Estados Unidos la tasa de participación laboral, no es nada más la gente que trabaja, sino la proporción de la población que se supone que esté trabajando. Así que vemos cómo de una tasa de participación laboral de por encima del 63%, cuando todo cierra, baja a 60%, rápidamente empieza también a generarse unos nuevos mercados, sobre todo lo que es en línea, empieza a haber unos servicios independientes nuevos, la economía empieza a tener un cambio estructural y se pueden salvar todos esos empleos, y por eso vemos cómo paulatinamente la tasa de participación laboral en Estados Unidos está casi a los niveles prepandemia. Sin embargo, en la próxima gráfica vemos como la tasa de desempleo, que es como si fuese el otro lado de la tasa de participación laboral, tiene un aumento gigante, precisamente por la cuestión estructural de que separa la economía mundial, y rápidamente se recompone, no exactamente a los niveles prepandemia, pero ahí vuelve al normal prepandemia. En la próxima gráfica también podemos ver cómo esto en la composición racial, que ha traído mucha controversia y levanta muchas pasiones sobre todo en Estados Unidos, el cambio hacia la baja de la tasa de desempleo fue para todos los grupos representativos, incluyendo los menos representados, o como a veces le llamamos los que son minorías dentro de la estructura laboral de los Estados Unidos. No hubo tal cosa como que alguien tuvo menor desempleo, sino que paulatinamente volvieron a sus niveles estructurales. En la próxima gráfica ya quiero entrar en lo que se llama el sistema de precios, la inflación. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación, primero hay que trabajar con el índice de precio al consumidor. Y cómo ese índice de precio mide los aumentos, sobre todo si hay mucha variabilidad, sobre todo hacia arriba. Mire, por el crecimiento vegetativo ordinario, los precios siempre aumentan. Siempre hay unos periodos donde se estancan y a veces se reducen. Lo hemos visto también en el mercado inmobiliario. Pero a precio de góndola, lo que mide el índice de precio al consumidor, que hay productos pero también hay servicios, se va a mantener, sobre todo a un nivel alto. Después, hoy por hoy lo vemos que va muy por encima del periodo prepandemia. En la próxima gráfica podemos entonces apreciar, ya entrando específicamente en los precios que ven el mercado hipotecario residencial. Y el mercado hipotecario residencial, la tasa de interés no necesariamente se mueve en tándem, o sea, no es la misma que la tasa de interés a corto plazo de referencia que trabaja el Federal Open Market Committee del Fed. Y aquí vemos cómo
lo que es el indicador principal de la tasa hipotecaria residencial promedio se va moviendo por la nota del rendimiento del bono del tesoro a 10 años. Desde 1970 ha habido distintos movimientos donde siempre ocurre que coincide con recesiones cuando empiezan a subir esta tasa de rendimiento, porque tiene mucho que ver el mercado escucha lo que está pasando y reacciona a esos efectos. Por lo tanto, vemos cómo desde los 1960 coincide que esa tasa sube y baja cuando hay unas recesiones. Las recesiones pueden verlas que son unas barritas más o menos color gris que están en el trasfondo y coincide. En la próxima gráfica vemos esta misma información, pero los últimos 10 años. Fíjense cómo estuvo históricamente alto, sobre todo, pero estamos hablando del 2% en el yield. Hay un periodo luego de la pandemia que aumentan, después se reducen. Ese pedazo de tiempo del 2023 hasta escasamente finales del 2024 está por debajo de la línea roja, lo que llamamos la tasa está invertida, que lo vamos a ver en la próxima gráfica, donde vemos lo que se llama el yield curve, y hay la línea azul en un momento dado está por debajo de la que es medio, yo le diría color medio lila, y la que es gris, pero después está por encima. Y los periodos donde el yield curve, donde la curva está invertida, hace un efecto porque precisamente se supone que a mayor sea el vencimiento del instrumento, haya más riesgo porque no se sabe qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, se supone que el rendimiento de un bono a largo plazo sea mayor que un bono a corto plazo. Se supone que a corto plazo tengamos las herramientas para prever cuáles son los factores de riesgo. A largo plazo no tanto, y por lo tanto, además por el costo de oportunidad que tiene el inversionista, siempre a largo plazo se ha entendido que debe haber un rendimiento mayor a corto plazo. Pero la curva se invierte. Explícalo la próxima, por favor. Aquí vemos la comparación. La verde es el rendimiento de la tasa del bono a 30 años, la azul es el promedio de la tasa de interés aplicable a una hipoteca con tasas de interés fija en el mercado, y vemos cómo, fíjense que lo importante aquí es cuál es la brecha que hay, el gap entre la verde y la azul. Y en momentos históricos donde ha habido ese gap, esa brecha está más finita o está más amplia, pero lo importante sobre todo aquí, que lo ven en la gráfica que está del 1960, es aun cuando vemos hoy por hoy que las tasas entendemos que están altas, cuando vemos la tendencia de los últimos años, en realidad las tasas no están tan altas en cuestiones históricas. Las hemos tenido más altas, las hemos tenido más bajas. Pero tuvimos un periodo donde tal vez nos acostumbramos a ver unas tasas artificialmente bajas por lo que estaba pasando en la economía y porque la política monetaria estaba siendo complementada por la política fiscal para acomodar esos cambios estructurales que trajo la pandemia y otras cosas. Ahora quiero entrar, la próxima, en una cosa particular que mide el índice de precio al consumidor en Estados Unidos, y es cuánto es el costo de lo que se llama en inglés el shelter. Esto no incluye los pagos hipotecarios, esto no aplica a la gente que hace pagos hipotecarios porque tiene una hipoteca de su residencia principal, sino fundamentalmente lo que cuesta el alquiler, o sea, es un canon de arrendamiento. Y en el caso particular, pues el gobierno de Estados Unidos le llama esto shelter, que puede ser distintas formas que trae consigo el tener que pagar por una vivienda cuando la vivienda no es de uno. Y fíjense cómo la tendencia hacia el alza de ese componente inflacionario de los alquileres
se disparó, no solamente después de la pandemia, que ya venía subiendo, pero en los últimos 2 años la pendiente es todavía más empinada. O sea que sigue creciendo a una tasa de aceleración superior a lo que pasó después de la pandemia. Y estas hacen que fuerzas del mercado entiendan que también en Estados Unidos hay unas áreas donde hay escasez de vivienda, no hay inventario, hay otras que sí hay, pero hay ciudades que hay que combatir el aumento tan rápido en el precio de la vivienda, y eso hace que haya unos disloques en algunas economías en específico, geográficamente hablando, porque no todo Estados Unidos es bien grande. No es lo mismo el mercado de Nueva York, Austin, Miami, San Francisco, que estar en Manitoba o estar en Baton Rouge. Pero en promedio, sí, las rentas han aumentado a una velocidad muy superior que en los últimos 10 años. Ahora quiero entonces entrar rápidamente a qué estamos viendo en el ambiente macroeconómico en Puerto Rico. Empecemos por ver una tabla que resume, y esto sale en el plan fiscal certificado, para que tengamos una idea de cuál es el marco. Y me gusta esta tabla porque tenemos los datos de Puerto Rico, pero tenemos los de Estados Unidos, lo cual hace a ustedes y a mí, el lector, a lo mejor de ustedes ven esto un poquito más chiquito, pero nos da una comparación real de no solamente los últimos 2 años, esto está por años fiscales, pero qué es lo que debemos esperar al mediano plazo hasta el año fiscal 2028. El reto, sobre todo demográfico, sigue siendo enorme. Estados Unidos también está teniendo un proceso de crecimiento, o por lo menos de crecimiento cero en su población. ¿Okay? Así que no somos los únicos, claro. El de Puerto Rico es más severo que el de Estados Unidos, pero no es algo que sea único de Puerto Rico. El crecimiento económico de Puerto Rico ha estado algunas veces por encima de 0, otras veces por debajo de 0, pero son oscilaciones que básicamente son asintóticamente igual a 0. En la próxima gráfica ya quiero entrar un poquito más para comparar. Les mostramos al principio cuál era la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Aquí lo que vamos a ver es la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto en términos reales. Y vean que en los últimos años, con excepción del año fiscal 2020, que tuvimos un crecimiento negativo del 3%, ya los próximos años lo que tenemos es algo que es estructuralmente algo que oscila o converge con algo positivo, pero no tampoco es algo grandemente negativo. Sobre todo en el año fiscal que ya estamos corriendo 2025 y el 2026, tenemos tasas positivas, normales y saludables del 1.5%, que habrá que ver pues, si se cumplen o no. En la próxima, es curioso cómo el plan certificado, el plan fiscal, incluye 3 modelos distintos de qué va a pasar, ¿verdad? Los estimados del crecimiento de la economía de Estados Unidos, y ve cómo la Junta de Planificación, que es la que está en rojo, los economistas contratados por la Junta de Supervisión Fiscal, que es el azul marino, y la proyección de los economistas contratados por el gobierno, por la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico, en el azul celeste. Y cómo, obviamente, vemos que los estimados de la Junta de Planificación pues, son bastante más optimistas que el resto de los participantes, pero no es sino el gobierno, la proyección que hacen los economistas contratados por el gobierno de Puerto Rico, que son los más pesimistas, diciendo que va a haber una contracción por los próximos años de alrededor 1% anual en el tamaño de la economía de Puerto Rico. También tienen abajo el link. Entiendo que se va a... Sí, lo podemos compartir, si lo autorizo así. Sí, está autorizado, así que eventualmente van a tener, a lo mejor no en PowerPoint, pero tienen el link. En el próximo slide, ya entonces quiero que todavía tengan
la economía de Puerto Rico, ¿de dónde sale? O sea, toda esta producción, todo este Producto Bruto, ¿de dónde sale? Pues fundamentalmente los sectores económicos más importantes siguen siendo, en primer lugar, la manufactura. El 46% del Producto Bruto de Puerto Rico sigue siendo la manufactura, que sigue teniendo esa fuerza y tiene capacidad para crecer más. Sin embargo, fíjense que en el pie chart, el área gris, todo lo que tiene que ver con real estate y alquiler de ese real estate, que es capacidad instalada, es el segundo motor del Producto Bruto. Ya después vemos cómo pues, los negocios al detalle, retail trade con 6%, gobierno 5%, y en verde, pues todo lo que tiene que ver con salud, que vamos a trabajar unas cositas al final de la presentación. Ricardo, dame el próximo slide. Quiero entonces trabajar en el mercado de trabajo. Ya vimos la de Estados Unidos, la vamos a ver aquí otra vez porque quiero que vean el desfase que siempre ha habido entre la tasa de desempleo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico siempre ha tenido una tasa de desempleo mayor, igual que una tasa de participación laboral por encima. O sea, es inversa. En el caso de la tasa de desempleo, Puerto Rico la tiene más alta. En términos de la tasa de participación, Estados Unidos la tiene más alta. Pero bien, vemos cómo ese gap entre la de Puerto Rico y Estados Unidos se ha minorado. Y eso es algo bueno. En la próxima gráfica vemos la tasa de participación laboral. Fíjense cómo en Puerto Rico, que iba bajando, ha empezado a subir. Hay unas formas de leer esto, cómo se interpreta, fundamentalmente gracias a la emigración de los puertorriqueños, el que haya tanto puertorriqueño que se haya ido después del proceso estructural de la pandemia, hace que el denominador pues sea más pequeño. Si la misma cantidad de gente se queda, pero la población total es menor, nos va a dar una tasa de participación laboral alta, que no es que sea artificialmente alta, pero hay que tomar en consideración el porqué de ese aumento del 40% hasta casi el 45%. Y es que somos menos y los que estamos aquí tenemos que seguir trabajando porque hay que cargar la economía con menos gente. En la próxima ya entonces entro fundamentalmente lo que le hablamos. ¿Cuál es el reto demográfico? El reto demográfico de Puerto Rico sigue siendo enorme y vemos como las proyecciones es hacia la baja. De aquí al 2030 vamos a ser cerca de 2.5 millones de personas y si la tendencia se sigue proyectando, seguirá siendo a la baja. Yo a veces en broma, a veces en serio le digo, si esto sigue así, no podemos hacer nada para mitigar y reversar en algo este tipo de cosas, pues para el 2050, pues Puerto Rico va a ser fundamentalmente la égida más grande del Caribe. Así que los retos están ahí, no tenemos muchos grados de libertad, de eso hablamos ya mismo, pero en la próxima gráfica vemos cómo hay tres líneas, verde, roja y azul, y vemos cómo la tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad, lo importante es siempre estar por encima de 1. Y fíjense que recientemente la roja, que es Puerto Rico, es la única que está por debajo de 1. ¿Qué significa estar igual a 1? La tasa de reemplazo. Alguien se va, alguien nace. Y si es 1 a 1, nos quedamos flat porque se autocancela. Si tienen menos de 1, hay más gente que se está yendo, ya sea porque se va del país o hay una defunción, hay una muerte, pero no ha habido los suficientes nacimientos para compensar en igual de proporción los que se van, los que ya no están. Y aunque Estados Unidos y Japón están pasando por un proceso que no es igual que el de nosotros, fíjense que la tendencia está hacia más o menos tener un reto demográfico de iguales magnitudes. En la próxima gráfica sí podemos entonces ver lo que se llama la pirámide poblacional de la población en Puerto Rico. Claro, una pirámide es un triángulo. Vemos que la parte de arriba se supone que sea bien pequeña, porque es el pico de la pirámide, y abajo es la base. La composición poblacional de los grupos por edades en Puerto Rico ha hecho que tengamos fundamentalmente dos rectángulos.
Pero lo que es importante aquí es ver la cantidad de adultos, sobre todo de adultos mayores, que están en los de arriba hacia abajo, los primeros 4, que son de adultos mayores considerados, o por lo menos partiendo de la premisa que un adulto mayor es alguien de 65 años o más. Fíjense que el grupo, fundamentalmente los 2 grupos de edades más grandes que hay, son de 55 a 65, que todavía hay gente trabajando, que todavía le quedan unos buenos, pudiesen tener fácilmente 10 años más. Pero significa que hoy estamos en el 2025, de aquí a 10 años, los que están de 55 a 65 van a estar en la parte más arriba y son los que fundamentalmente están generando consumo en el país, donde los jóvenes que están abajo de 0 a 19 años todavía no van a poder, cuando suban, sobre todo habiendo visto la gráfica anterior de la tasa de fertilidad, no hay esa mitigación 1 a 1, no podemos reemplazar los que no están. Estamos viendo que la proporción en la población de adultos mayores cada vez es más y creciendo aceleradamente. Para terminar, vemos aquí algo que hay que trabajar. Y el panorama fiscal de Puerto Rico no es que sea malo, pero hay que trabajar con unas cosas en específico. Esta gráfica sale del Plan Fiscal Certificado. Puerto Rico goza, sobre todo fundamentalmente, la parte azul, que es la parte de Medicaid, que es para los médicos indigentes independientemente de la edad que tengan. Vamos a tener, y tuvimos en un momento dado, una reducción, se pudo legislar, porque estas son legislaciones especiales que se dan en el Congreso de los Estados Unidos, pero hay un sunset provision, o sea, hay fechas de vencimiento, o por no decir caducidad, de dinero multimillonario que se da a Medicaid a Puerto Rico, que típicamente se trabaja a través del Plan Vital, la tarjeta de salud. Hay que seguir poniendo mucho empeño y esfuerzo para cabildeo, para que se logre la extensión después del año fiscal 2027, porque esto implicaría, si esta gráfica se torna realidad, donde se estaría eliminando más de la mitad de los fondos que hay a las personas, independientemente de la edad que tengan, pero fundamentalmente a nuestros viejos, a nuestros adultos mayores que viven bajo el umbral de pobreza. Tenían un recorte muy grande en el área de cuidado de salud. En la próxima, aquí hay un resumen y la fuente la tienen al final en las letras un poco más pequeñas, pero quiero que vean cómo hay un reto que podemos trabajar, sobre todo para lo que es vivienda subsidiada, vivienda para lo que se llama low income. Llevamos muchos años trabajando para que se permita que la forma en que se computa ese umbral, ese threshold, nos aplique algo similar a lo que tienen la USVI, o sea, las Islas Vírgenes de San Tomás y Santa Cruz, que ellos mismos producen bajo una metodología alterna. Si es importante y se justifica subir el umbral de dinero para que sea aplicable a aquellos de que toman decisión si aplica o no el Low Income Limit. En Puerto Rico llevamos casi 10, 15 años planteándolo, pero tal vez por los retos poblacionales es hora de que retomemos esto con más brío, con más potencia, ¿okay? con un esfuerzo mayor, a que trabajemos que esos límites sean aumentados, que hace bastantes años que no aumentan. En la próxima gráfica vemos cómo Puerto Rico compara en términos de la proporción de la población que está por debajo del nivel de pobreza. Y Puerto Rico, lo ven ahí, está en los top 5, es el número 1. El 43.41% de la población está bajo el nivel de pobreza, que está casi el doble del segundo en ranking, que es Mississippi, con 19.58. Y estas son cosas que afectan mucho, pero dan oportunidad, son áreas de oportunidad. Y lo que me mantiene, aunque esto pudiese ser visto como algo que es una mala noticia, me mantiene optimista ver esta gráfica que también sale,
tabla, perdón, del plan fiscal certificado, porque veo, sobre todo en el renglón de FEMA, que es FEMA Public Assistance, Hazard Mitigation, Mission Assignments, el 60% del dinero que fue asignado a Puerto Rico se estima que va a entrar entre los años fiscales 2026 a 2035. De igual forma veo que los fondos CDBG, el 72% de esos fondos también van a entrar entonces en la economía en los años fiscales 2026 a 2035. ¿Qué significa eso? Que hay luz detrás del túnel, porque el dinero está asignado. No olviden que todo esto funciona cheque contra factura. Alguien tiene que adelantar el dinero, el sector privado tiene que venir con dinero, con inversión. Se invierte, los proyectos cualifican, pasan por un proceso tedioso y burocrático. Se hace la inversión, después vienen los inspectores del gobierno, lo ven, cheque contra factura, se devuelve entonces vía reembolso al sector privado el dinero que adelantó, pero es dinero que está ahí, que va a infraestructura, que va desde vivienda asequible a vivienda de, ¿cómo que le llamaban? Affordable housing. No tanto affordable, sino Interés social. Interés social también. Es reconstrucción y muchas de estas cosas tienen que ver con cuestión comunitaria, es infraestructura que hace falta. También hay dinero que va ahí a toda la cuestión de la red de autoridad de energía eléctrica, de acueductos, carretera. Así que el dinero que necesitamos está ahí y viene en camino. Y eso me mantiene optimista que en los próximos año y medio se vayan a encauzar todos estos proyectos que cualifiquen, entre el dinero a la economía real y entonces a través del proceso que sea, según la normativa aplicable, pueda entonces el sector privado recuperar la inversión que hicieron en estos proyectos tan necesitados en términos de infraestructura. Con esto termino. Espero que les haya sido útil toda esta información. Y entiendo que va a haber una breve sesión de preguntas a través del chat que con Ricardo en los controles veremos cómo Peter y yo las contestamos. Gracias. O sea que la resiliencia es vital. Definitivamente en este waiting period que tenemos, este cooldown que está Las herramientas están ahí, empezando ahora. pero se tiene que empezar a trabajar en la inversión de estos proyectos, se tienen que causar los proyectos, tienen que ser sometidos, tienen que ser validados, tienen que entrar, pero no hemos perdido el dinero que fue asignado para Puerto Rico, está ahí, pero tenemos que, todo el mundo tiene que hacer algún tipo de esfuerzo para que esto se haga realidad. Hay una persona, Ricardo Martínez, que me está convocando. No puedo ver su comunicación. Un segundito, Ricardo. ¿Qué pasa si viene un desastre, otro desastre atmosférico en ese between? Obviamente tendríamos otra pausa más y se extendería el periodo de desarrollo. Bueno, hipotéticamente hablando. en economía hay un proceso que se llama Creative Destruction, Okay. donde en realidad lo que pasa es que cuando viene un fenómeno atmosférico como el que pasó con Irma y María, los terremotos y demás, pues sí, hay una inyección de dinero, pero fíjense que hubo unos daños, hay una pérdida, se pierden vidas, se cambia la estructura de muchas cosas, todos sufrimos. Entonces, a mí no me gustaría repensar todo esto como ver un periodo de bonanza económica cuando el trade-off es sufrimiento de la población, aunque podemos suplantar infraestructura que era vieja y podemos entonces traerla y ponerla nueva. Habrá que ver, ¿verdad? No quiero ser catastrófico, quiero mantenerme optimista, no quiero que vengan más huracanes nunca más, pero eso yo no lo decido. Próxima pregunta. Vamos a abrir a Ricardo Martínez, que tiene una pregunta. Ricardo, ¿puedes hablar? Creo que está en mute. Sí, se lo quité.
Sí, no, se te saludo, no te preocupes. Aparentemente se marcó algo accidental ahí. Pero muchas gracias por toda la información. Excelente, de verdad. Ok, pues gracias a ti. Gracias. O sea que seguimos pensando, Peter, que definitivamente el periodo está ahora mismo idóneo para seguirle enriqueciéndonos, a fortalecernos para cuando venga el momento idóneo, estar listos, cuchillo en boca, como decían por ahí. Y definitivamente son periodos cíclicos que están demostrados en la gráfica. Una recomendación, ¿verdad? Que yo puedo decir al público general, cada uno tiene su situación específica y pues, cada uno tiene que adaptarse a la misma, pero aquellas personas, por ejemplo, que están buscando casa, que se escucha mucho por ahí que hay una escasez de inventario, casas hay, y de todos los niveles, por debajo de $100,000, $200,000, $300,000. Quizás no encuentres la casa de tus sueños, específica con las características que tú quisieras tener por el precio que vas a pagar, pero casas hay. Ahora bien, el tema de los intereses no debe ser una razón para posponer la compra de ese hogar o de esa casa. Dependiendo de la necesidad que tenga la familia, la persona que va a adquirir esa casa, yo sugiero siempre, si encuentras la casa que se acerca a lo que tú estabas buscando, no le des mente a que si el interés hoy está en el 6,5 o 6,75, comparándolo con quizás intereses de época de pandemia cuando estaban al 2,75, porque eso de la pandemia, eso fue un fenómeno, eso fue un evento extraordinario. Así mismo la palabra, un fenómeno que no necesariamente ni queremos que vuelva, atípico, totalmente atípico. Por lo tanto, si tú encuentras una casa que se acerca a lo que tú estás buscando, es el momento de comprar. ¿Okay? Por otro lado, le pregunto al profesor acá, ¿verdad, Antonio? En los bancos actual, aquí en Puerto Rico, los bancos comerciales, hay aproximadamente, según una tabla que tengo acá del gobierno, ¿verdad? De la oficina de OSIF, etcétera, hay 82 billones de dólares en depósitos. Sin embargo, solamente hay 38 billones prestados. Entonces, hay una diferencia marcada, o sea que solamente hay 47% de depósitos contra préstamos. O sea que los bancos tienen dinero para prestar. Lo ideal, yo recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Y lectura que yo he tenido a través de, por ejemplo, la misma Reserva Federal, etcétera, que un banco debería tener un 90% de préstamos contra depósitos. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo creo que de la misma manera que primero cada banco establece cuál es su modelo de negocio. Okay. Y ellos van a trabajar, sobre todo los bancos en Puerto Rico, los bancos comerciales que tienen el full suite de servicios, ¿no? Que sobre todo pues los tres que sabemos, que dan servicio a todo lo que es retail, comercial y demás. Cada uno de ellos tiene su tamaño, cada cual tiene su andamiaje, y ellos deciden a través de las políticas de crédito y sobre todo los niveles que tienen que salvaguardar según toda la reglamentación y normativa aplicable. Sobre todo en el caso de los bancos comerciales que tienen tanta reglamentación, tanta restricción, y en los últimos años ha ido aumentándose sobre todo el costo de cumplimiento para trabajar con toda la normativa aplicable. No me extraña que tengamos un loan to deposit ratio tan bajo, si lo vemos con otras jurisdicciones bajo la bandera americana, porque la estructura de costos de Puerto Rico es distinta a la estructura de costos, sobre todo de cumplimiento, que tiene que haber fuera de Puerto Rico. Te aseguro que hay una que otra jurisdicción en Estados Unidos que tiene unos costos operacionales mayores que los de Puerto Rico, pero es un mercado que debe ser mucho más grande que el de Puerto Rico. Fundamentalmente estamos hablando de ciudades grandes como Nueva York, Chicago, Miami, tú sabes, que es distinto. Aquí, como tú decías anteriormente, geográficamente hablando, la composición y la estructura de los costos y de los ingresos es muy particular y es difícil en un país tan grande como Estados Unidos, China con China, cuando Puerto Rico no es lo mismo que Austin, no es lo mismo que Los Ángeles y no es lo mismo que Chicago. Así que hay que trabajar un poquito más la cosa, pero cada banco decide también cómo trabaja. Tengo a nuestro compañero Steven Vélez. Steven, ¿estás por ahí? Buena gente. Steven es muy bueno. Steven dice
¿Cree que las políticas de Trump van dirigidas a reducir la deuda de USA o proveerle a la nación mayor capacidad de pago? ¿Qué influencia tendría en las tasas del mercado hipotecario? Bueno, aquí una de las cosas que yo llevo hablando con Peter unos cuantos días, sobre todo es, Trump está en una confrontación abierta hace más de un año, desde que estaba él en campaña con la Reserva Federal. Pero fíjense que la Reserva Federal establece la pauta de la tasa de referencia, que es a corto plazo. Como hemos mencionado, la tasa que hace referencia o que se usa para pricear los préstamos hipotecarios no es el prime, no es el Fed Funds Rate, sino que es y además es el rendimiento. Claro. O sea, no es el cupón, es el yield. Y el yield es puro mercado. Así que el mercado habrá que ver cómo reacciona a este tipo de cosas. Yo creo que la forma de cómo Trump ha convertido la política comercial en política económica, entiendo lo que está haciendo, es viejísima la estrategia, él mismo lo ha dicho, esto en realidad es trabajar un modelo de sustitución de importaciones para él, sabiendo que la estructura de costos de los productos americanos es más alta que en otros países que son menos industrializados o tienen una ventaja comparativa. Él lo que hace es que le impone un arancel, no digan tarifa, por favor, aranceles. Sube los aranceles y eso hace más o menos nivelar los precios, y entonces la imposición de aranceles lo que hace es proteger al productor local. Y oye, eso es loable. ¿Cuántas veces en Puerto Rico no hemos dicho consúmelo de aquí, apoya al productor local? Pues lo podemos hacer a través del consumo directo, aunque sea más caro, o encareciendo el producto importado, que muchas veces hay dumping. O sea, el dumping es el proceso donde se pricea, o sea, se le pone un precio muy por debajo de lo normal a un artículo para entonces ganar cuota de mercado y entonces tener un poco más de market power en el proceso. Hay dos cosas antes, Ricky, antes que pongas otra pregunta. Dos cosas bien importantes, que es la que nos preocupa a todos, como a Steven le estaba preocupando el tema de los intereses y lo demás, es precisamente cuándo esos intereses van a bajar. Y por otro lado, otro tema que nos debe de preocupar a todos es los precios de las propiedades. En la época, yo recuerdo en el 2001, cuando Cira Calderón entra como gobernadora, ella reunió a todos los desarrolladores y a los banqueros y dijo, se acabó la construcción para los ricos, yo quiero construcción para el interés social. Construyan mi casa de interés social. Es verdad, pues lo he hablado con desarrolladores como Rafa Rojo, Agustín Rojo, etc. El tema de la inflación se hace bien difícil poder construir una casa de interés social por debajo de los 160, 180 mil dólares. Ya las casas de interés social, para poder construirla, tendría que estar sobre los 220 mil. Y obviamente 220 mil deja de ser una casa de interés social. Pero si Sila Calderón hubiese visto lo que estamos viendo hoy en día, el sábado salió un artículo en El Nuevo Día donde te hablaba de la nueva construcción, proyectos nuevos en Puerto Rico. El más barato está en Gurabo, 315 mil y 400 mil, las dos en Gurabo. Y por ahí seguía hablando mínimo de 1 millón, 2 millones, 4 millones, 6 millones, 7 millones. Y esa es la construcción que está viendo en Puerto Rico. Ahora imagínate, y eso con intereses altos, pero muchas de estas personas compran esa propiedad en efectivo, que se está dando mucho. Gente haciendo transacciones donde no financian a través de una institución financiera, simplemente compran en efectivo. Pero imagínate, ahora mismo, si se bajan los intereses, los precios seguirían subiendo, porque entonces si tú bajas los intereses hay más poder adquisitivo de las personas, pero el vendedor entonces va a tener más prospectos para comprar en la casa, él podría subir el precio. Nosotros no queremos que los precios sigan subiendo y tampoco queremos que los intereses sigan subiendo, que se mantengan más o menos estables. Y en esa preocupación, pues, algo que yo les digo, por mi experiencia, 39 años en la banca, sé que hay muchos que están conectados ahora mismo, que tienen igual o más años que yo en la banca, hemos vivido muchos ciclos. Y las veces que el viento empieza a soplar para nuestra industria son momentos de crisis. En los momentos de crisis, ¿verdad? Pues cuando la economía está muy sólida, los intereses no van a bajar. Al revés, te lo suben. Así que la economía tiene que afectarse de cierta forma para que entonces los intereses empiecen a bajar.
No sé si está más o menos en la misma línea o más o menos. No, yo digo, el comentario tuyo está bien. Ok. O sea, Porque vamos a decirle a Ricardo. en la pregunta, Sí, seguro. mira, tengo a José Gómez preocupado con CSPB, que hay una orden de Trump que hizo una pausa con la agencia. ¿Qué impacto podría tener, si alguno, en el efecto de la industria que nos cobija? Es bien difícil trabajar un escenario de un impacto en términos de qué por ciento le cuesta al Producto Bruto el cierre o la paralización de una agencia, cuando en realidad la inmensa mayoría de las órdenes ejecutivas de Trump han sido llevadas a los tribunales y las dos más importantes no han entrado en vigor, entiéndase. La paralización en el desembolso de las ayudas fue retirada. En el caso de la imposición de los aranceles a Canadá y a México fue pospuesta por un mes. Vamos a ver qué pasa. En el de China, pues sí sabemos que las cosas que vienen de China van a subir de precio, pero la cuestión de qué va a pasar con las otras agencias y con el potencial desmantelamiento de otras agencias, la cosa no está madura. Yo no me atrevería a poner una cantidad nominal de dólares y centavos de cómo, porque una cosa como esa de eliminar una estructura completa, tiene que haber un surviving entity en este tipo de cosas, no se muere como tal. Y lo del CFPB, eso fue creado con la ley en el 2010, Dodd-Frank Act. Y las regulaciones son buenas. Fíjate que esas regulaciones ajustaron. Ahora mismo estábamos hablando ahorita de la delincuencia hipotecaria, que está en los niveles históricos más bajos. Obviamente, mientras más calidad a la hora de prestar, de acuerdo a las políticas de crédito, pues la probabilidad de que la delincuencia baje pues son altas, que la delincuencia esté bajita. Pero el exceso de regulación es la que nos ha matado a nosotros también en los volúmenes de poder hacer préstamos hipotecarios. Y eso es lo que no queremos, desde el punto de vista mío, ¿no? Como banquero. Sí. Steven también, ¿verdad?, hace una observación: ¿cuál han sido las iniciativas de la Junta de Control Fiscal para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, si alguna? Wow. Yo estoy emocionalmente comprometido con la contestación. Yo, desde que el proyecto de ley, antes de convertirse, pero se convirtió en promesa, dije y hoy todavía me mantengo: promesa no es una legislación de desarrollo económico. Promesa es una sustitución a la ley de quiebra criolla, que el Tribunal Supremo Federal dijo que era ilegal. Así que desde ese punto de vista, la Junta, el descargue de las funciones de la Junta de Control Fiscal en ningún momento dice que ellos tienen que tener iniciativa para el desarrollo económico. Pero Antonio, una pregunta. Hablando de la Junta y la quiebra, por ejemplo, con la jueza Taylor Swain, originalmente, cuando estábamos empezando, estábamos hablando de 70 billones en deuda, más creo que en retiro había una deuda como de 30 millones, era como 100 billones en deuda. Ahora estaba escuchando de que gracias a la quiebra se bajó, se llegó a unos acuerdos con los acreedores, ¿qué se dice, no? Que bajaron o llegaron a unos acuerdos más de 30 billones de dólares. Y la Junta también intervino de cierta forma para lograr estas cosas. Pues de tú deber 100 billones a deber ahora 40 billones, un ejemplo, es un progreso, no necesariamente. ¿No? Sí, es progreso, pero no es una legislación de desarrollo. Okay. Además, fíjate que crecimiento, lo voy a poner con un tecnicismo: crecimiento económico y desarrollo económico no son lo mismo. Así que no es recurrente, no es... Desarrollo económico implica un montón de cosas y puede haber desarrollo económico aún teniendo contracción económica. Crecimiento económico es el resultado aritmético de ver un año versus otro año, si salió positivo o salió negativo. Tú puedes tener, lo mismo pasa con la contabilidad de las empresas. Tú puedes tener un año malo, tuviste un extraordinary item, de repente el P&L tuyo está en rojo, pero tu balance sheet está sólido, tu capacidad está ahí.
pero tuviste un año malo, ¿no? Porque ese año tuviste un crecimiento negativo o casi cero, pero la capacidad instalada para seguir produciendo y generar cash flow sigue estando intacta. La tasa de crecimiento económico puede ser alta, puede ser baja, puede ser cero, pero desarrollo económico implica un montón de otras cosas más, incluye todo lo que es educación. En Puerto Rico hay una crisis poblacional, hay una crisis en la salud pública, fundamentalmente en la salud mental de la gente. Y tú sabes, percola a todos los niveles, porque hay cosas que hasta son los municipios los que tienen que intervenir en esto. Es un issue de seguridad pública, infraestructura, hay de todo. Pero, ¿y cómo tú puedes identificar el crecimiento económico si tú le pusiste en hold las deudas, el pago de las deudas al país? Bueno, porque el Producto Interno Bruto no mide en ningún momento la deuda, La deuda. es cuánto es el valor de la producción. Y la deuda del gobierno no está metida en esa lista de cosas que tú miras a ver si creció o no creció. Que tiene un efecto, claro, porque en la medida que tú puedas tener acceso a los mercados de capital para mejorar la infraestructura, pues, tú sabes, lo que te mencionaba hace una hora, que si la inteligencia artificial en el gobierno o en Puerto Rico, que si el acceso a banda ancha, para que todo eso exista, tiene que haber luz. La prioridad es arreglar Sobre la... todo, estabilidad en el sistema. Claro. Entonces, si la gente tiene que aumentar los costos, porque tiene que poner en el presupuesto todo lo que se tiene que gastar en darle resiliencia individual a los negocios, como lo que sea, ¿no? En el caso de las casas, las placas, poner una planta eléctrica, tener redundancia, no sé qué cosa, pues ya eso tienes que incorporarlo en el proceso de tus gastos, y hasta tanto y en cuanto el gobierno no pueda tener una red confiable, whatever that means, los costos van a ser bien difíciles de estimar. Bueno, Ricardo, ¿estamos? ¿O hay alguien más que tiene alguna Hay pregunta? varias preguntas, pero creo que ya son las 12. Pues no sé, continuamos. ¿Cómo está Pero mientras la...? haya público, Hay seguimos público. cantando. Quedan ¿Queda una cuenta? todavía. Mañana, Quedan. mañana. Pues vamos a dar un extra ahí. Don Steven sigue enviando preguntas muy buenas. ¿Crees que la Vamos a política... tener que cobrar por una tesis de Exacto, sí, maestría? no, sí, vamos a seguir con el... Sí. ¿Cree que las políticas de Trump van dirigidas a reducir la deuda de USA o proveerle a la nación mayor capacidad de pago? ¿Qué influencia tendría en las tasas del mercado hipotecario? Bueno, la primera pregunta, sí, parte de la campaña de Trump es trabajar con el alto nivel de la deuda pública, y tienen, tú sabes, demasiada proporción del presupuesto se va en el repago de la deuda. ¿Cómo lo hace? Pues mira, aparte de todo eso, tiene que ver con moverse a aumento de aranceles, darle un poco de alivio para que se compre más artículos y servicios americanos, o sea, Buy American. Made in America, no Made in China. Claro, lo que pasa es que también ellos tienen su asterisco en algún lado, ¿no? Ah, bueno. Tú sabes, también no creo que en los próximos 4 años Nike vaya a dejar todo lo que tiene establecido, tú sabes, en Asia, y lo traiga para acá solamente porque Trump le va a quitar o le va a poner un arancel. Pero habrá que ver qué se inventa. Sobre todo, se supone, habrá que ver si el dólar se fortalece para entonces, o si se debilita, porque entonces si se debilitan los productos americanos en el exterior son más baratos, y la gente fuera de Estados Unidos puede comprar a un precio menor que el que tenía antes y puede comprar más. O sea, las exportaciones también importan, y cuando digo importan es que son importantes. Así que hay que ver entonces también, por otro lado, si Trump hace buena su apuesta de permitir que una de las monedas en reserva en la Reserva Federal sean alguna criptomoneda. Y entonces una loquera que él fundamentalmente dijo en un momento dado es refinanciar la deuda que está en dólares en cripto, y entonces le limpia el balance sheet al Departamento de Hacienda,
Eso tiene otras complicaciones que, Steven, creo que a $250 la hora podemos entrar en contrato de tutoría y empezar el trabajo. Tiene unas implicaciones muy serias sobre todo en el mercado de moneda extranjera. Okay. Oye, una preocupación que dice Javier Nater con relación a los impuestos, la tarifa de acero y aluminio. ¿El arancel? Exacto, el arancel, que obviamente eso... Pero lo que se está buscando es que dejen de comprarle a China. Exacto. Y esto pues sí se hace precisamente para eso, si se busca un sustituto, pero lo que está haciendo es igualando los precios de China a lo que pueda venir de Canadá o de Estados Unidos, así que hay un encarecimiento, sí, debe haberlo. Lo que pasa es que Trump lo que dice es el beneficio que va a tener los productores, la industria metalúrgica en Estados Unidos, al poner los precios al igual que el de China, nos va a favorecer porque el de Estados Unidos es más rentable, puede crear más empleo, y al final el aumento en los precios que se convierte en costo va a ser menor efecto que la bonanza que va a tener el productor y comerciante americano. La historia está desfavoreciendo las proyecciones de Trump, pero hay que darle la oportunidad, me imagino. No que aquí podemos hacer mucho entre Peter y yo. No, bueno, por lo menos estamos tratando de analizar lo que está pasando y llegar a ciertas conclusiones. Yo creo que ya, Ricardo. Por último, no es importante, Carlos del Valle. Saludos, Carlos de nuestro afiliado de Oriental. Las leyes migratorias pueden afectar el costo de la mano de obra de construcción y recolección de alimentos, que puede incrementar el costo de servicios y alimentos. Bueno, en teoría sí, porque el trabajador, sobre todo en el recogido agrícola, fundamental, o sea, hay que ver, porque hay unas visas especiales que se tramitan a través del Departamento de Agricultura, donde no hace que esa persona que venga de donde venga, fundamentalmente en el caso de la agricultura, pues vienen de México, pero esa persona tiene un permiso para trabajar. Habrá que ver pues, qué pasa con los inmigrantes ilegales, pero es que si una persona está ilegalmente en un país, pues está ilegal y de hecho no es que, digo, yo no soy abogado, pero la normativa aplicable es que no puede trabajar al estar ilegalmente en el país, pero hay una multa a quien lo reclute. Exacto. Porque hasta cierto punto es competencia desleal y no se le está dando la protección de las leyes aplicables. Imagínate llegar a España sin pasaporte porque no lo encuentras, vas a tener un problema cuando trates de entrar al aeropuerto. Bueno. Nada, yo creo que exacto, tiempo debe pausar, porque si no, pues no nos va a pasar el ticket de estilo de claro, 250 para arriba, entonces vamos a tener lío. Le damos las gracias al profesor Antonio Fernós Sajebien, el tiempo y los conocimientos que ha compartido con nosotros. Esperamos que esto se repita en un futuro cercano, porque de verdad que ha sido muy interesante y todos hemos sacado provecho a esta oportunidad que él mismo nos ha dado, de la misma NBA, compartiendo con todos nuestros afiliados y todo el que quiso, porque esto lo hicimos abierto para todo el mundo y de gratis, para que estuvieran conectados con nosotros. Les agradecemos su tiempo y muchas bendiciones y cosas buenas, éxito en todos sus negocios. Que tengan buen día. Gracias, Antonio. ¿O no? Seguimos siempre. ¿Cómo no?